Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Sandra Hurtado. Gracias por acompañarnos nuevamente. Pues hoy tenemos un webinar distinto. Se llama Navegador Situacional para hacer más efectivo mañana y tenemos a un presentador que me da muchísimo gusto que tenga su hora completa. Ale nos ha acompañado durante todas estas sesiones. Él nos ha ayudado a dar todas las entrevistas y les quiero platicar un poquito de él porque no lo he presentado formalmente. Alejandro cuenta con más de década y media de experiencia en cargos ejecutivos en Australia, Estados Unidos y Latinoamérica. Desde su incorporación a la organización Reddit, ha trabajado como consultor para compañías de Fortune 500 y organizaciones sin fines de lucro. Además, tiene una faceta de autor. Es coautor del libro Los 7 secretos de los líderes altamente efectivos y Success, qué hacer y dejar de hacer para ser más exitosos en el trabajo, que escribió junto a Robin Stuart Coetzee. Además, es autor del libro Medio siglo de efectividad. Ale, bienvenido. Muchísimas gracias por toda la ayuda estas semanas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tengo mi espacio para mí solo, así Por que fin. por fin. Antes de que inicies, te quiero comprometer a que nos hables un poquito de tu libro, de tu nuevo libro, que sé que acabas de terminar, para que cerremos con broche de oro esta charla. Sí, ¿Aceptas? claro que sí. Por supuesto, por supuesto. Mira, un millón de gracias y puedo decir que egoístamente que tengo a todas las personas que han atendido este webinar, los tengo conmigo por una hora, así que estoy muy contento. Como lo has dicho bien, acabo de terminar un libro que para mí es un libro muy especial porque narra, y bueno, de cierta manera es una dedicatoria a mi padre, porque cumple 50 años como consultor. Es también una dedicatoria a un mentor, porque eh, pues al fin y al cabo ocurre mucho en algunas profesiones, donde por ejemplo un chef le enseña a su hijo cómo ser chef. Entonces, a mí mi padre me enseñó esta profesión y bueno, una manera de, de comunicarnos y tener esta magnífica relación que tenemos ha sido por prácticamente tener estos roles, donde aparte no ha habido conflicto, ha sido maravilloso, porque sé quién es el maestro y sé quién es el alumno, y esa línea nunca se va, yo creo que nunca se va a cortar. Eh, entonces, ha sido una manera de acercarme a su historia y por otro lado, eh, otro mentor que he tenido, que es Robin Stuart Coetzee, también este libro se lo he dedicado a él también y bueno, ha sido rescatar media década de historias y media década de casos en organizaciones y bueno, quería que las personas supieran sobre todo y pudieran hacer un uso fantástico de lo que son nuestros principios, viendo no solamente lo que nosotros les proponemos, sino, por ejemplo, a la hora de leer casos de utilización metodológica de otra compañía, digan, caray, pues esto también lo podríamos usar nosotros. Entonces, ha sido muy padre. Eh, hay un capítulo que a lo mejor si hay alguien conectado de Estados Unidos que no me he dado cuenta, lo va a entender muy bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, quiere comprar una empresa y la empresa contratante, para estar lista para la adquisición, nos contrató para estructurar al equipo gerencial y establecer una cultura de objetivos muy slim o muy smart, excesivamente smart, y con eso romper con la burocracia y estar listos para ser adquiridos? O bien qué ha sucedido con una organización altruista 100%, en la que se necesita un liderazgo diferente porque la gente no le pagan. Y entonces para poder influir en un equipo de aproximadamente 50 personas, ¿qué estilos de liderazgo necesitas utilizar en esa situación? Entonces, todo esto, todas estas historias, me gustaría que las personas que son usuarias de nuestro método lo puedan leer y puedan entender que nuestros principios de management se pueden utilizar prácticamente en muchas áreas de la organización
Y en vez de que yo les esté pasando mejores prácticas, les he compartido prácticas de otros. Y he hecho también una, una especie de síntesis de conceptos muy complejos de desarrollo organizacional expresados de una manera más simple y desde una manera en la cual yo lo logré entender. Entonces, mi padre es científico y me costó trabajo entender esto. Y bueno, yo le fui dando mi twist a las cosas. Entonces, es un libro en donde pues tomo ideas complejas, las trato de entender de una manera a lo mejor eh, yo no me considero una persona muy inteligente, entonces, como la manera en la que yo lo entiendo, otras personas que no puedan ser tan súper inteligentes o científicas las puedan entender. Entonces, esa forma de explicar cosas muy difíciles de una manera en las cuales yo he podido entenderlos y cómo poderlo transmitir a otra gente, creo que le va a ser de gran beneficio. Entonces, pues sin duda, un momento muy bonito, han sido 2 meses, ha sido aparte un libro récord, porque lo escribí en 2 meses, tiene muchísimas citas bibliográficas además, tiene más de 150, tiene quotes de casi todos los libros de Bill Redding además, entonces ha sido mi colección de libros de Bill Redding, todas tenían algunos telarañas, ¿no? Y ha sido leerlos y quitarles, limpiarlos y ha sido muy divertido el proceso. Eh, y bueno, pues le di trabajo a mi madre es filósofa, estudió filosofía, entonces me ayudó con la parte de edición y lo más importante creo yo, y por lo cual estaré infinitamente agradecido, ha sido por el tiempo que me han dado todos mis clientes. Eh, Tomé 20 clientes con los cuales hemos vivido un proceso de transformación. Hemos tenido una charla de muchas horas y hemos recordado momentos maravillosos y desde luego en esta época que hemos venido viviendo, en donde uno se llega a cuestionar si uno quisiera seguir en esta profesión o no, o si a lo mejor debiese hacer las cosas diferentes, seguramente tanto mi padre que me ayudó en la parte de sintaxis como para mí ha sido un reforzador vocacional de que estando la situación para nuestra industria muy castigada en este momento, nos ha sido increíble poder como que, creo que yo que es como reforzar los votos de cierta manera, Sandy. En momento de crisis, además. Sí, en momento de crisis, decir, bueno, reafirmo mis votos de que estoy muy contento con mi profesión y agradezco infinitamente a la vida por haberme dado la oportunidad de dedicarme a lo que más me gusta y no me vería haciendo otra cosa además. Entonces, eso nos ha llenado a todos, entonces, tanto a mi padre como a mí, de mucha motivación. Y bueno, pues ya está listo, ya están haciendo el cover ahorita y, y bueno, ya prácticamente está siendo traducido. Así que el go-to-market es junio en 2 idiomas, en inglés y en español. Una parte la escribí en inglés, otra parte la escribí en español. Entonces tuve que hacer un chorizo ahí raro. Cuando estaba volviéndome muy chorero, me cambiaba a inglés y después traducía y bueno, fue muy curioso el proceso. Además, yo creo que lo más divertido de este libro fue el proceso, porque mi esposa y yo, que llevamos una relación de muchos años, en una relación diferente a un matrimonio normal, porque los dos viajamos todo el tiempo. Durante el primer mes de pandemia, solo me veía escribir, entonces yo creo que se llegó a cuestionar, ¿mi esposo realmente trabaja? Porque solo no habla con nadie. Entonces, fue muy cómico todo ese proceso. Le dije, mira, estoy escribiendo un libro. Dice, ok, pero okay, ¿no tienes más cosas que hacer? Sí, también tengo muchas cosas que hacer, pero también tengo que escribir. Entonces, ha sido esa reconexión, lo han leído ya varias personas del mundo académico, les ha encantado. Así que ha sido reconectar historias y con eso termino esto, para empezar algo que seguramente, eh, por lo que realmente se han conectado todos, ¿no? Que es para saber sobre este tema de la situación, del cual tenemos una herramienta y del cual también hablaré apasionadamente porque estoy feliz de la vida. O sea,
De hecho, tengo cierto nervio para poderlo transmitir porque estoy muy emocionado. Nos ha tomado mucho llegar a esto y bueno, es como que la parte oficial. También vamos a tener un go-to-market en más o menos un mes, en 2 idiomas también. Entonces, nada, estamos sumamente emocionados. O sea, de verdad, hace unos minutos hablamos con todo el equipo y todos estamos muy emocionados con esto. Para empezar los siguientes 50 años, Ale. Para empezar Adelante. los 50-50, sí, sí, por Los 50 supuesto. siguientes. Y voy a empezar con esta pregunta, Sandy. Esta ha sido una pregunta que me han hecho posiblemente en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en el Caribe, en Australia y en Nueva Zelanda. Y es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo saber qué estilo utilizar? Eso lo he vivido cuando damos entrenamientos, cuando se va a promover a una persona, cuando vamos a buscar reorientar el liderazgo de una organización. Y es que en el modelo Reading sintetiza muy bien un conjunto de comportamientos divididos en 4. ¿Y por qué son 4? Pues no lo sé, pudieron haber sido 6, o a lo mejor pudieron haber sido 8, a lo mejor para disectar más los comportamientos. La idea de tener estilos, sin duda, te lleva a sintetizar muchos atributos conductuales o muchas conductas y poder tener un mismo sistema de comunicación. Y parece simple, ¿no? Hay situaciones que requieren un estilo dedicado, otras separado, otras... Pero ¿cómo leer la situación? ¿Cómo saber qué estilo usar? Porque a la hora de ser situacional, entonces quitas este parámetro y bueno, ser tan realista y crudo, se vuelve muy difícil porque es más fácil apegarse a mejores prácticas, es decir, bueno, siempre tengo que hacer esto, siempre, pero el tema contextual es que se vuelve muy compleja esta pregunta, realmente, se vuelve difícil y ahora más que situacional, yo diría con todo lo que hemos vivido es cómo anticiparte con el estilo adecuado para que no te pasen las mismas cosas que nos han venido pasando recientemente, ¿no? No cabe duda que el estilo tiene que ver con un tema de prioridades. Todos podemos usar todos. No, en una situación u otra, estoy seguro que todos en la vida exploraremos todos los estilos. Pero el problema es que en la situación de estrés y depresión, ¿cómo vuelves la prioridad del estilo el adecuado? Esa es la pregunta más difícil. ¿Cómo, aun cuando tengo estrés, tengo una preferencia por un estilo, me he casado con uno que me ha funcionado ante la adversidad, cómo estoy eligiendo las prioridades correctas? Y ahorita, en todo este proceso, sin duda, todos hemos vivido momentos en donde pues hemos optado por estilos de baja efectividad sin darnos cuenta. Hay veces que hay todos estos mecanismos de defensa que nos inhiben justamente usar el estilo que se requiere en esta situación. Entonces, es la pregunta del $1.000.000. A ciencia cierta, no te lo puedo decir con una brújula. Tenemos un modelo, un framework con el cual podemos a lo mejor volver un feeling me imagino que esto puedo usarlo. Tenemos un método racional para poder poner a un lado justamente las emociones y verlo más con base en un método, ¿no? Y sabemos que funciona porque han venido muchísimos cientos de miles de personas a que les enseñemos esto y se han vuelto mejores líderes. Esa es la belleza de este modelo. Nos consta, lo hemos vivido, en las entrevistas me han dicho, las personas que han tomado el seminario 3D o el Leadership Acceleration Program han sido más exitosas en el manejo de esta crisis. Entonces, sabemos que entender esto es más que necesario. No obstante, ¿cómo lo hacemos inmediato? Y esa ha sido mi propuesta. Fíjense ustedes. Estas son las etapas de cómo leer una situación en nuestro modelo. Entonces, primero, cosa que es útil, esto yo lo sigo usando, porque te lleva al pensamiento analítico y el hecho de hacerlo manual te empieza
te ayuda de una u otra manera para saber, bueno, qué estilo necesito utilizar y, bueno, quitas un poco las emociones porque a la hora de dibujar un mapa, como lo ven a continuación, que a lo mejor unos preguntan, oye, yo no sabía que tenían eso, qué cosa es, qué es esas salchichas que tienen por ahí. Y lo que te está diciendo prácticamente es que, bueno, a la hora de hacer un análisis entre lo que te piden los subordinados, tus colaboradores, el que dice cow no es vaca, es coworkers, y tu jefe, que es SUP, pues parece que todos coinciden ahí, tanto tu jefe como tus colaboradores tienen algo en común y es que te piden que uses un estilo integrado. Pero es integrado separado, porque si dividimos en 4 también el integrado, podemos subdividirlos y subclasificarlos. Entonces sería un integrado y dentro de los integrados, el más separado de los integrados. Así que bueno, esta era la era de Bill Redding en 1970. Y hacer un buen análisis situacional, pues nos toma 2 horas, o a lo mejor menos. A mi padre seguramente le toma unos minutos, pero la primera vez que mi padre me enseñó a hacer esto, caray, no, ni les quiero decir porque me da un poco de vergüenza, ¿no? Fue muchísimo tiempo, o sea, muchísimo tiempo poder entender todo esto. Y yo lo sigo usando. Este método, a mí me encanta escribir, entonces, y en papel, y mi trabajo es así, es como un chef cocinar y hacer el desayuno le es divertido. Bueno, a mí apuntar las cosas en un rotafolio me encanta. Eso es lo he visto desde que tengo meses de vida. Es lo que veía hacer a mi padre. Entonces, esa parte me sigue gustando para hacer análisis complejos y para poder facilitar cambio en otras personas y creación de conciencia. ¿Por qué razón? Porque a la hora de irlo dibujando, y esto es algo que aprendí en Australia, cuando estuve en procesos de transformación en cultura Lean, que era también muy alineado a Redding, quitar la burocracia, no me faltó trabajar con ingenieros de muchos años, que eran gente, híjole, muy difícil, eran gente muy rígida, etcétera, etcétera, que cuando teníamos que hacer, en Lean se llama Value Stream Mapping, que es ver qué actividades agregan valor y cuáles no, y esas que no, tirarlas a la basura porque no agregan valor. Y alguien se paraba a dibujar esto y de repente decían, no falta el ingeniero que decía, no, eso que estás haciendo no se hace así. Entonces, eso te da la posibilidad de decir, bueno, enséñame cómo se hace. Y entonces tenías todo este engagement de la gente. Entonces, en procesos de análisis situacional para eliminar un mecanismo de defensa que tiene que ver con no hablar el mismo idioma. Cuando usas una metodología y lo dibujas en un rotafolios, empiezas como que a hablar el mismo idioma, entonces empieza como que tu terquedad a disminuirse. Entonces esa fue la época de Bill Redding, la sigo usando, pero para temas complejos. Después viene la digitalización. Entonces, mi padre ahí logró reducir 2 horas a una hora por persona. Hacen un test que toma un montón de tiempo y eso te produce un reporte que francamente no mucha gente entiende. Necesitas conocer mucho la teoría Redding y sin duda ha sido muy útil para hacer sesiones. Sin duda el valor que esto te produce es fantástico, pero específicamente en esta crisis yo me di a la tarea de pensar cómo bajo de 1 hora a 10 minutos. Y esta es la nueva era. ¿Cómo puedo hacer un análisis situacional en 10 minutos? ¿Cómo puedo saber después de esta crisis qué conducta debo usar? ¿Cómo puedo interrumpir un tanto el proceso del todólogo de recursos humanos, que a la hora de que le piden hacer una contratación, tiene que hacer el dichoso perfil del puesto? Y claro, para nosotros es más fácil, los managers, porque de una u otra manera uno tiene en su equipo a lo mejor, vamos a decir, 10 personas, y de esas personas seguramente algunos hacen tareas semejantes, a menos que tengas un rol, digamos, de Managing Director o GM, a lo mejor tienes el área de ventas, tienes el área de finanzas, tienes el área de marketing, tienes el área de producción, etcétera, etcétera.
pero cuando trabajas en un rol funcional, si bien no todo el mundo hace lo mismo, los roles no son tan segregados. Entonces, es más fácil para un manager de línea poder entender, bueno, pues esta persona qué hace. El rol de recursos humanos se vuelve sumamente complejo porque entonces va con el cliente, le dice, oye, necesito que me contrates a alguien. Perfecto, ¿y cómo quieres que te lo contrate? Y entonces al pobre de RH le dan, dice, no, pues invéntate tú el perfil de puestos. Entonces, en una organización en donde hay 100 diferentes puestos, el recursólogo tiene que conocerlos a los 100 y eso es imposible, es imposible. Entonces, quiero interrumpir ese proceso para que sea el manager quien describe el puesto y eliminar que la función de RH lo tenga que hacer. Y eso lo podemos hacer en 10 minutos. Esa es mi propuesta. Entonces, ahí les va. Estos requerimientos situacionales los vamos a aplicar a personas sin reportes, en donde es sintetizado el modelo Redin, que generalmente venían 5 variables, a analizar. Y eso se vuelve muy complejo, porque entonces el análisis situacional se vuelve muy difícil, se vuelve complejo. Y para eso es que lo he hecho al estilo Lean, le he cortado la burocracia, lo he hecho sencillo, lo he hecho fácil de entender, reproducible y donde no exista un mecanismo de defensa en la gente, que es la ignorancia. Quiero que sea tan sencillo, simplemente basta con leer un par de cosas. No tiene terminologías, no estoy usando las terminologías Redin en esto. ¿Por qué razón? Pues para que la gente no tenga otro mecanismo de defensa y es, bueno, ese modelo no me gusta, en fin, no es modelo, es sentido común. Y entonces lo podemos aplicar a personas sin reportes en donde hay 2 factores que vamos a evaluar muy importantes. Uno son la ejecución de las tareas y las personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Las personas que no tienen reportes tienen que hacer tareas y tienen que lidiar con personas. Así de sencillo. Después vienen las personas que tienen reportes, que tienen responsabilidades de reportes. No solamente yo soy el contribuidor individual y tengo que hacer mis tareas, tengo que tener a las personas, sino también tengo un rol sobre otras personas. Entonces, vamos a evaluar en la situación las responsabilidades gerenciales y las demandas de relacionamiento. Al fin y al cabo, un gerente tiene que relacionarse con otras personas. Pero adicionalmente, estos principios que he diseñado los vamos a utilizar para vendedores, en donde vamos a, digamos, a evaluar el tipo de productos que tienen que vender los vendedores y el tipo de clientes que tienen. No es lo mismo tener un producto, vamos a decir, vender una laptop que vender un Rolls Royce. Son diferentes productos y el producto como tal demanda un liderazgo diferente de ti. No es lo mismo lidiar con un cliente de computadoras también. Yo le vendo a un tipo de cliente mis computadoras que el tipo de cliente al cual uno le vende el Rolls Royce. Requiere conductas totalmente diferentes. Y adicionalmente, a la organización como un todo. He desarrollado una herramienta que nos permite saber qué liderazgo se necesita en esta organización. Y eso va a ser clave para que a partir de que tengamos esta herramienta, el go-to-market es julio, principios de julio, si no es que finales de junio, puedan evaluar la organización. ¿Por qué razón? Ha cambiado tanto el mundo que la gente necesita claridad y yo era de cierta manera y ha pasado todo este suceso de descongelamiento global y ahora necesito una ayuda para saber, bueno, ¿cómo me necesito priorizar en este momento? ¿Qué liderazgo necesito utilizar? Habían prácticas que me funcionaban en un mundo anterior, no sabemos si esto te vaya a funcionar ahora, así que como toda una organización, si se fija el liderazgo esperado de la organización, pues es muy fácil. Después obtengo toda la data de todas las personas que han hecho el test de evaluación de la conducta y puedo ver, miren, ante este nuevo fenómeno, la organización nos pide esto. El mercado, las prioridades estratégicas que tenemos, nos piden esta conducta. Y no es porque queramos ni porque se nos ocurra, es porque así lo dice la ciencia. Y nuestra cultura de trabajo entonces nos acerca a usar este tipo de estilo de liderazgo.
Y si evaluamos a todos con la evaluación de la conducta y sacamos un promedio, podemos decir, oye, pues estos son los pasos que tenemos que dar para cambiar. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Pues una persona se mete en la plataforma, vamos a decir el paso 1. Aquí les puse el ejemplo de mi correo. ¿Ok? Se meten en la plataforma, que hoy día es muy amigable, muy fácil de usar, etcétera, etcétera. Y esto lo puede hacer recursos humanos, él puede ser el dueño de la metodología. Y la metodología es la plataforma y el enviárselo a la gente correcta. Entonces le envían un cuestionario y esto sucede. Me llega un cuestionario a mí en donde me dicen, tienes que contestar este test. Muchos van a decir, oye, eso ya lo recibo porque he hecho el diagnóstico de la conducta, de mi conducta. Sí, pero este es del puesto, este es de la situación. Entonces le doy clic en iniciar y aquí no se van a meter conmigo, se van a meter con el puesto. Entonces la gente es menos defensiva, porque de una u otra manera no te estoy evaluando a ti, estamos evaluando the job, estamos evaluando el puesto, la situación. Y en 10 preguntitas, asignando puntos, le doy siguiente, lo pienso, empiezo a analizar mi situación, le voy dando puntos, le paso al next, por eso digo que toma 10 minutos, no más de 1 minuto por cada uno de los reactivos. Y de esta manera, a la hora de estar pensando y distribuyendo puntos, estoy haciendo un ejercicio de prioridades. Pero un ejercicio de prioridades donde no me estoy evaluando a mí. Por tanto, mis mecanismos de defensa posiblemente estén bajos. Y eso es fantástico porque puede ser más objetivo analizando la situación. Así que vas contestando, asignando puntos. Hemos hecho un frontend muy fácil de usar. Simplemente tienes que deslizar esto y eso te permite darle un peso. Y una vez que has terminado, ¿qué obtienes al realizar el test? Entonces, la belleza de todo esto es que te va a dar un mapa como este. Te va a decir, por un lado, qué tanto estilo separado necesitas utilizar, qué tanto estilo relacionado necesitas utilizar. Pero para evitar este tema del separado relacionado, yo he clasificado las conductas en una descripción diferente. Porque hay un tipo de conductas cuya naturaleza demandan el impacto que van a provocar es el sostenimiento de que las cosas se hagan. Tú puedes tener mucha iniciativa en la vida, pero si no tienes un proceso sistemático para asegurarte que cada de esas iniciativas que tienes se van volviendo realidad, olvídate, ¿no? Vas a vivir siempre con mucha iniciativa, nada lo vas a materializar y vas a estar viviendo como, ahora sí que como le dicen, chivo sin mecate, ¿no? Disparando y disparando y disparando. Hay conductas desarrolladoras. Si tú no te dedicas un tiempo a desarrollar a tu gente y no te dedicas a emplear sistemas que permitan el desarrollo, si no te dedicas a darles herramientas, sino empoderarlos, etcétera, etcétera, más que ser relacionado, tienes que usar conductas de desarrollo, más que relacionada. Desarrollo, focalízate en sistemas, en procesos que permitan a la gente desarrollarse. Y después tienes el conjunto de conductas iniciadoras, en donde pues sí necesitas como conducta de startup o startupper, que es ten muchísima iniciativa, y estas conductas colaborativas. Entonces, he reunido a todos estos elementos de la situación en estos 4 conceptos. Conductas de sostenimiento, desarrolladoras, iniciadoras, colaborativas. Cualquier puesto te va a requerir cualquiera una de estas, de este tipo de conductas. O sea, cualquier puesto que hicimos un ejercicio mi padre y yo, de cualquier tipo de puesto, y todas las demandas situacionales van a caer en cualquiera, a lo mejor en una, a lo mejor en 2 tipos, o en 3, pero en alguna de ellas. Y aun cuando esto es un reporte demostrativo y no tiene que ver nada con la realidad, la belleza de esto es que para las descripciones de puestos les vamos a decir qué tienen que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga tantas conductas de sostenimiento? Quiere decir que tienes que hacer estas cosas. Entonces, te da un reporte
fantástico de lo que son los comportamientos esperados de estas conductas de sostenimiento que te van a ayudar a materializar todo lo que te estás proponiendo, a darles rutinas, a darles seguimiento, a darles constancia y aseguramiento. ¿Y qué tienes que hacer para provocar en otros justamente autonomía, accountability, que tú no tengas que dirigirlos ni el proceso, pero la gente tiene mucha iniciativa por sí misma, etcétera, etcétera? Entonces, lo genial de esto es que el jefe hoy día va a diseñar el puesto de sus asociados. Y esto es a través de un test que toma 10 minutos. Esta es la belleza de esto. ¿Cómo lo hemos agrupado? Ya lo he mencionado, conductas de sostenimiento, desarrolladoras, iniciadoras y colaborativas. Así que, resumiendo, sabemos qué comportamientos o acciones con base en todo esto requiere mi situación de trabajo o mi situación futura o mi situación de negociación. Y además, sabemos qué comportamientos no requiere esta situación. Porque este reporte te va a decir no solamente qué necesitas hacer, sino también qué debes dejar de hacer. Hay veces que uno se empeña mucho en el hacer, pero no se da cuenta que aparte está haciendo otras cosas que te están inhibiendo el desempeño. Entonces también, ¿qué no debes hacer? ¿Qué estoy haciendo hoy? Esa información la obtengo del diagnóstico de efectividad de la conducta. Este diagnóstico, muchos de ustedes lo conocen, se clasifica en 3 diferentes. Uno es el diagnóstico de efectividad gerencial para gente que tiene reportes directos, para el diagnóstico de efectividad operativa, que es para gente que no tiene reportes directos y que tiene un cargo más administrativo operativo, y el diagnóstico de efectividad en ventas. Entonces, vamos a saber qué requiere la situación y entonces ya tenemos cómo estoy yo. Y esto lo unes. Y las personas de recursos humanos les vamos a dar el facultamiento para que sepan integrar esta información. Entonces tengo la situación, me tengo a mí, y entonces esto me empieza a dar un conjunto de gaps. Mi situación post toda esta crisis que hemos vivido, que no será ni la primera ni la última, el próximo año mi situación va a cambiar, se van a ajustar a lo mejor los objetivos, vamos a estar en otro, a lo mejor este año queríamos crecer el 10% y el próximo año 15%, y la realidad es que este año a lo mejor decrecimos 10% y el próximo año tenemos que llegar a un número no tan ambicioso. Entonces, ¿a qué le tenemos que invertir tiempo? Y entonces la gente hace el test y aquí tienes 2 modalidades. Uno es o desarrollo puestos para mis colaboradores o también está la posibilidad con unas preguntas que van a dar al subconsciente que te hacen la pregunta ¿y cómo crees que tú deberías hacer mejor tu trabajo? Y el fenómeno es fantástico porque también los mecanismos de defensa se van abajo. Porque hay veces que nosotros por intuición ya sabemos qué tenemos que hacer. Lo hemos hecho tantas veces. Si tú te pones a preguntar, te haces una reflexión este fin de semana, ¿cuáles son aquellas cosas que generalmente me han metido en problema? Vas a ver un patrón repetitivo. Hay veces que uno es muy analítico, hay veces que uno es muy rebelde, hay veces que uno es, digamos, una persona excesivamente tolerante, hay veces que uno es idealista. Esos patrones muchas veces se repiten. Entonces, haciendo las preguntas correctas a través de un test, nos hemos dado cuenta que la gente, obviamente, en el subconsciente, en la amígdala, tiene la caja registradora, la caja negra, que ha ido acumulando una serie de experiencias y que esa serie de experiencias, adicionalmente, las tiene en el subconsciente. Entonces, haciendo las preguntas correctas, uno es capaz de conectar con ese subconsciente. Entonces, si alguien se quiere desarrollar, puede hacer este test de una manera, en 10 minutos, simplemente selecciona la parte de desarrollo del test. Las preguntas las va a cambiar un poco el test. Entonces, a partir de ese momento uno puede tener un mapa de, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en este nuevo año? ¿Cómo me tengo que comportar este nuevo año? Y como puedo volver a reevaluar mi liderazgo en este momento, en el momento presente, pues bueno, entonces uno puede entender gaps.
Entonces, tienes esa modalidad y tienes la otra modalidad que es, bueno, quiero hacer el puesto de estos, el perfil de todos estos puestos y entonces las preguntas te las cambio un poco para que puedas justamente generar los reportes de la descripción de puestos basados en conductas esperadas del puesto. Así que, bueno, ¿qué se espera de ti y cómo estás? Y ahí tienes 4 clasificaciones nuevas que cualquier persona las puede entender. No necesitan saber Reading, no necesitan saber de desarrollo organizacional. Cualquier ser humano que sepa leer puede entender este reporte. Esa es la belleza de esto. Número 1. En esta clasificación podemos ver que ante el futuro, para esta persona, se necesita este nivel de conductas de tipo de sostenimiento. Y hay una clasificación, una lista que significan estas conductas de sostenimiento. Pero la persona tiene un exceso de esta conducta. Entonces, esta conducta es excesiva. No se necesita tanto como realmente la persona está empleando. Entonces, hay que bajarle. La belleza del reporte es que te va a decir cómo bajarla. Qué empezar a hacer, qué dejar de hacer y qué seguir haciendo. En el caso de las conductas desarrolladoras, tenemos una expectativa. La persona está empleando tanto, entonces hay que trabajar. Es una conducta faltante. Y con esa conducta faltante, el reporte te da una lista de qué tienes que hacer. Las conductas iniciadoras en este caso son óptimas porque, bueno, casa muy bien lo que se espera y adicionalmente lo que se tiene. Y entonces, bueno, el reporte no te dice no dejes de hacer nada, no hagas nada, sino te dice sigue haciendo esto para que tú refuerces tus propias buenas prácticas. Y después están estas conductas colaborativas. Fíjense ustedes cómo aquí no se espera mucho de este tipo de conductas, pero la persona las está usando tanto que eso se convierte en una conducta nociva. Se espera que no haga esto y estoy haciendo todo esto que no debo hacer. Entonces el reporte prácticamente te dice, bueno, deja de hacer esto. Así que bueno, ¿qué aplicaciones? Orientar el liderazgo a los requerimientos de la situación actual. 2, contratar a las personas con el liderazgo adecuado para el puesto. 3, reorientar el liderazgo organizacional. ¿De qué manera lo vamos a hacer? A través de una herramienta, un cuestionario, no es el mismo, que lo haces online también, pero entonces varios participan y con esta participación sacamos un promedio para saber perfectamente qué opinan los gerentes de lo que será las prioridades estratégicas, qué es lo que está vinculado a la cultura de trabajo y con ello llegamos a un panorama en el cual la alta gerencia ha determinado que, bueno, pues estas son las prioridades, perfecto. Y después de eso, sacamos el promedio de toda la gente que ha hecho el test de la conducta y entonces vemos gaps grupales. Y eso es una belleza porque entonces quiero cambiar la cultura organizacional porque en este momento mi situación ha cambiado y entonces tengo el camino para hacerlo. Y esto lo pueden hacer en la comodidad de su empresa, sin nuestra consultoría. Lo pueden hacer autónomamente, nos pueden involucrar para tener las discusiones. En fin, va a ser creo yo, fantástico. Así son los gaps, tienes una alineación y es fácil de entender. La belleza de esto es que se lo das a cualquier persona y lo puede entender. Lo puede entender sin que exista el mecanismo de defensa de, yo no conozco Reading, yo no conozco esto, yo no conozco el otro, esto es muy difícil, la gente no le gusta leer muchas veces, entonces aquí lo hemos hecho lo suficientemente digerible para que todo el mundo lo pueda entender. Más gráficas, menos texto, muy intuitivo, etcétera, etcétera. Así que un poco mi visión del proceso es, Reading Assessments va a proveer las herramientas, transformar el proceso de selección, porque es el gerente quien realiza el perfil de requerimientos, no RH, y esto toma 10 minutos. Y a la gente le encanta esto, porque si a mí me mandan un test y voy a evaluar a la persona, pues tengo expectativas, y ya de entrada, cuando generé las expectativas y tengo la descripción del puesto basado en comportamientos, pues es lo que le voy a estar poniendo atención. Recursos Humanos administra la plataforma, envía a través de la plataforma las ligas y los reportes y no utilizamos en este reporte terminologías de estilos ni tampoco complicaciones. Simplemente necesitas saber leer. Así que sobre el go-to-market,
principios de julio, a lo mejor la última semana de junio, todavía no lo sabemos, tendremos la plataforma para evaluar a los puestos gerenciales. Principios de agosto tendremos la plataforma para evaluar puestos administrativos y de ventas. Y finales de agosto tendremos la infraestructura para evaluar a la organización como un todo y poder determinar qué liderazgo se necesita en la organización y compararlo frente a la conducta promedio de toda la organización. Así que con esto he terminado, Sandy. No sé si hayan preguntas. Me encantaría recibir preguntas. En esta ocasión he tratado de ser muy rápido porque sé que van a haber muchas preguntas y me encantaría, si tengo la respuesta, podérselas proveer. Tenemos un par de preguntas por ahora. Les recuerdo que pueden escribirlas en el chat, Sí. en lo que tú nos ayudas a contestar estas que ahorita tenemos. ¿Cuánto tiempo, quién tendría que participar en identificar los requerimientos de la situación? Aquí tenemos, esta pregunta la podemos dividir en dos. Okay. Si, por ejemplo, yo quiero evaluar mi propia situación, seleccionas en la plataforma o le pides a recursos humanos que te manden el test basado en mi navegador situacional. Entonces, yo, Alejandro, quiero saber qué liderazgo tengo que usar en 2021. Yo mismo hago el test y el test te hace las preguntas para penetrar tu subconsciente de qué tienes que hacer mejor. Esto está genial. Ahora, ese es un test. Y el otro test es, yo te pido a recursos humanos, me envíes a mí, Alejandro, el manager, el test para evaluar el puesto de gerente de ventas, porque voy a contratar a un gerente de ventas. Entonces, a mí me llega un test diferente que yo tengo que contestar, yo como manager, sobre los requerimientos o conductas esperadas de la posición de ese gerente. Y también me toma 10 minutos. Okay. Entonces, Alejandro los contesta a los dos, pero con roles diferentes, ¿no? Sí, con sombreros diferentes. Con sombreros diferentes, exactamente. ¿Alguna recomendación, Ale, que nos puedas dar para disminuir los mecanismos de defensa al momento de pedir que haya una evaluación? Sí. Mira, por la naturaleza del test de situaciones, van a haber de por sí muchos menos mecanismos de defensa. Porque ¿a quién no le gustaría tener un navegador situacional? ¿A quién no le gustaría tener un mapa concreto de qué hacer y qué no hacer en tu puesto de trabajo? Uno de los principales problemas en las organizaciones que nos llevan a tener conductas nocivas es en parte la falta de control. La falta de control genera muchísimo estrés. Y una manera de controlar tu situación es poderla describir. Entonces, eso sin duda, a la hora de poder explicar las motivaciones que tienes, primero no te está hablando de la persona, te está hablando del puesto, te está hablando de la situación. Entonces, eso de por sí va a disminuir mecanismos de defensa. No va a ser tan complicado como un diagnóstico de la persona. Ahí la persona está defensiva. Por esa razón, el test de diagnóstico de la conducta está construido de una manera muy diferente a esto y tiene tantos algoritmos y tantas cosas. Seguramente les han dicho, mira, no se parecen unas cosas, unas frases no se parecen con otras. Eso tiene ciencia. Tomó 8 años definir hacer ese test. Porque lo que queremos es penetrar en el subconsciente de la persona para poder obtener realmente patrones de conducta que no necesariamente la persona es consciente de ellos. Así que este es diferente. Por la naturaleza va a haber menos mecanismos de defensa. El propio diagnóstico te va a ayudar a que no haya mecanismos de defensa, entonces. 100%. Un poco, ok. Tenemos otra pregunta. Para definir el liderazgo de acuerdo al modelo que presentas, lo hacen los líderes actuales. Sin embargo, ¿cómo se hace para que lo hagan usando sus propios paradigmas actuales sobre el liderazgo? Hay una afirmación, si ellos no han cambiado la visión, querrán tener siempre lo mismo. No, está bien. Y a lo mejor está bien. Vaya, hay gente que es así. O sea, tú no quieres, a lo mejor después de esta crisis quieres seguir siendo igual. Es posible. Y a lo mejor se va la crisis y tu modelo de negocio es tan exitoso que bueno, el negocio puede seguir funcionando.
No obstante, la gente a veces no lo sabe. Simplemente dicen, bueno, pues el jefe es así, el liderazgo aquí se respira de esta manera, pero cada quien tiene una visión distinta de eso, porque cada persona lo siente distinto. Pero una vez que tienes, por ejemplo, un framework, y por eso haces planeación estratégica muchas veces, me llega a ocurrir muchísimas veces que los dueños de la empresa saben la estrategia, la tienen perfectamente identificada y saben a dónde van, pero no son muy diestros en cómo comunicarla y que esto sea un estándar, que todos estén alineados. Entonces, este diagnóstico sin duda lo que te provoca, si no quieres cambiar de liderazgo, quieres seguir con, al menos tienes ese lenguaje común, ese framework común. Ya la gente sabe, bueno, sí, aquí las cosas son de esta manera porque esta es la visión de nuestra compañía, queremos ser así. Y bueno, pues ahí optará la gente, a lo mejor no te gusta eso y te buscas otro trabajo, pero por lo menos tienes ese lenguaje común. Y tener un lenguaje común, al final de cuentas, no tenerlo es un mecanismo de defensa automáticamente. El no tener un lenguaje común es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿cómo erradicar este mecanismo de defensa? Teniendo lenguaje común. Al menos aquí lo sabemos. Claro. Ramsés García nos pregunta, ¿cuál es la frecuencia mínima para hacer este tipo de evaluación situacional? Este cuate es un tipazo, por cierto. Un saludo. Mi Ram es un tipazazazo, un cuate que ha crecido muchísimo, lo quiero un montón. Un abrazo y es muy buena tu pregunta, Ramsés. Mira, si es con tu equipo, hazlo una vez al año de cada puesto. Yo sé que tú has venido creciendo en tu equipo y cada día tienes más gente a tu cargo. Yo lo haría una vez al año para tener esa conversación. O sea, así como tú tienes áreas de efectividad y tienes objetivos con tu equipo, yo sé que lo haces muy disciplinadamente y eres muy bueno en ello. Eh, no estaría mal que veas y bueno, y cómo logras esos resultados con los comportamientos. Si tú lo vas a hacer con tu equipo, te recomiendo que lo hagas una vez al año y tengas la conversación. Lo de menos es que lo sepas y listo. Lo más importante es tener la conversación para poder después, con base en esa conversación, poder dar feedback. Estos son los comportamientos y te he visto sumamente, estás teniendo exceso de iniciativa cuando habíamos definido que te ibas este año a concentrar en el aseguramiento de estos proyectos, que a lo mejor los tienes tirados porque todas las semanas quieres hacer un proyecto nuevo. Para tu persona, pues mira, posiblemente una vez al año, como tu desarrollo personal, una vez al año, o a lo mejor tu situación cambia. Más adelante, Ramsés, vamos a tener la posibilidad de tener este test para diferentes situaciones específicas, para que quiero llevarlo a 5 minutos. Tú en 5 minutos antes de una negociación, desde tu celular, marques unas cosas y automáticamente te diga en esta negociación qué estilo tengo que usar y de qué me tengo que cuidar. Y el día de mañana, no te prometo que queden 2 años, a lo mejor eso va a ser en más tiempo, lo vamos a tener en el iWatch y el iWatch te va a decir en esta reunión qué estilo necesito utilizar. Hacia allá vamos a llegar. Nos va a tomar un poco de tiempo, pero hacia allá vamos. Así que sintetizando con tu equipo una vez al año, contigo, depende. Tú creo que estabas buscando otras oportunidades globales. Si vas a cambiar de puesto, si vas a cambiar de esto, no te toma más que 10 minutos. No está de más hacerlo. Tenemos una más de alguien que también seguro conoces y el nombre se te hace súper familiar. Adriana Youssef nos pregunta que si puedes repetir cómo se une la información del reporte del perfil de puestos de los estilos actuales de la persona. Claro, por supuesto, Adri, un besote desde acá. Bueno, Adriana es un caso impresionante porque conoce, es toda una consultora Reading. La plataforma como tal, tú contestas el test, ya sea para generar los perfiles de todos los puestos que tienes en GRS o bien lo que puedes hacer es tú tomarlo para ver qué conductas se necesitan en tu situación presente. Tú haces el test y eso automáticamente se va a un depositario en nuestra plataforma. Y lo único que haces con todas las usuarias de la plataforma que dominan la plataforma, que por cierto está mejor que nunca, tuvo 5x de mejoramiento en los últimos 10 días, ellos van a justamente tomar, digamos, el diagnóstico en la plataforma de la persona
con el puesto y automáticamente eso los une. Se genera un procesamiento, eso se tarda como más o menos 35 segundos. Se toma la data de la persona, la data de la situación, lo une y eso te genera este nuevo reporte. Una pregunta de varias personas. ¿Cómo pueden tener esta nueva herramienta? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Cómo la pueden tener? Todos los que sean nuestros usuarios, de repente hacia junio, finales de julio, les va a aparecer un mensaje en su plataforma que dicen surprise. Y eso automáticamente te va a generar, ya tienes todo. Vamos a estar dando muchos webinars frente a la parte técnica para que la sepan usar. Hoy día la digitalización nos ha también traído la posibilidad de hacer videos y bueno, aparte vamos a tener muchas posibilidades de mandar esto, tutoriales online y nos van a disculpar los clientes. No tenemos un estudio de grabación en este momento para hacer súper videos y todos estamos en diferentes ubicaciones. Hemos hecho unos videos muy caseros, francamente, pero que son muy útiles. Entonces no van a tener sonido espectacular, ni un cohete, ni esto, ni el otro, ni van a ser en francés, ni con una persona guapísima de los países nórdicos, como todos los videos, van a ser con nosotros, pero van a ser muy prácticos. Les vamos a mandar videos de cómo manejar la plataforma para que lo empiecen a usar y diseminen su organización de estos perfilamientos. Eso es lo que queremos, que tener cuanto test podamos de la persona para poderles dar esas guías, porque sabemos, lo tenemos confirmado, lo hemos aplicado, venimos trabajando en esto, creo que son 2 años. Sabemos que las personas son menos resistentes cuando evalúa su situación. Y si esto te da un parámetro de guías, definitivamente, ya después no hay pretexto, ¿no? Esto me pide mi situación, estas son las acciones que me pide. No hay mucho por dónde orillarse, lo van a tener que hacer. Y queremos que esto se vuelva un proceso repetitivo de feedback. O sea, tienes la conversación y ya después el feedback con tu equipo es, mira, estos son los comportamientos que se esperaban, he observado esto, ta, 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 ta. Después tienes los 360, tienes un montón de herramientas para tener todas las conversaciones requeridas en una organización para que la gente sea más efectiva. ¿Hay alguna capacitación previa o específica para el uso de esta herramienta? Mira, es muy importante con el Adrián, muchos saludos. Es muy importante decirte algo importante, Adrián, porque esa es la pregunta tuya, la conecto con muchas preguntas que me han hecho y es, tenemos en la plataforma cargados cantidad de situaciones y cantidad de puestos y cantidad. La realidad es que sí lo tenemos, pero te haría un mal si te las doy. ¿Por qué razón? Porque queremos el engagement del manager para que él sea quien decida qué comportamientos requiere esta persona y esta persona para la selección de puestos. Porque no sé si te ha pasado alguna vez que divagan tanto los gerentes que a veces le pides, te dicen, oye, quiero contratar a esta persona y quiero que tenga esto y esto y esto y esto. Y bueno, y puedo ofrecer 5 pesos por eso. Y dices, bueno, tú que conoces muy bien el mercado, sabes que a lo mejor eso no es posible. Queremos que el gerente participe. Tú le mandas el test al gerente y él mismo hace la prueba. ¿Por qué razón lo hacemos así? Para que desde el principio exista el engagement del gerente. Porque no va a faltar, si yo te doy el perfil, pues te doy un perfil a lo mejor de una empresa que hace, vamos a decir, envases de plástico para Bonafont. Y a lo mejor, no sé si ustedes lo hagan, pero a lo mejor es diferente, el liderazgo es diferente, la cultura es diferente. A lo mejor un gerente de mercadeo en una empresa tipo A es diferente en Bayer, es diferente a un gerente de mercadeo en Audi. Y los dos son alemanes, son muy diferentes. Entonces, ese engagement es muy importante y son 10 minutos. 10 minutos no es nada. Tener ese engagement es fundamental. No te preocupes por la información. Este va a ser nuestro tópico de aquí a final de año. Solamente stay tuned, porque va a ser fantástico esto. Vamos a hacer una revolución con esto. Ale, te agradecemos mucho habernos acompañado, habernos ayudado con todas las entrevistas previas. Muchísimas gracias por
compartirnos estos nuevos avances que tienes para todos los clientes y para los que todavía no son, lo puedan probar. Además, muchísimas gracias también por compartirnos este nuevo libro que ya casi está listo, que suena súper interesante, más con el antecedente de los otros dos libros previos que son muy buenos. Muchísimas gracias. No, no tienes de qué. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Que estés muy bien. Hasta Bye bye. luego. Feliz viernes a todos.